¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Para dar inicio con el video, les hablaré sobre la historia y el origen de la detención arbitraria. Todo esto inicia desde el uso de la psiquiatría política. Pero, ¿qué es la psiquiatría política? Bueno, pues es lo que define la oposición como una enfermedad y confina a los opositores en hospitales psiquiátricos por no estar de acuerdo con la ley. Desapareció temporalmente tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, un pequeño número de países han sido acusados de seguir abusando de la psiquiatría política como medida de control sobre sus ciudadanos. Ser libre de la detención arbitraria está estrechamente relacionado con otras secciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la vida del artículo 3 es uno de ellos. La prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes del artículo 5 es otro. La prohibición de la detención arbitraria se remonta al antiguo derecho de cada preso de ser llevado ante un tribunal para determinar si había sido encarcelado ilegalmente y si debería ser puesto en libertad. Bueno, ahora que sabemos la historia y el origen de las detenciones arbitrarias, veremos en sí qué es una detención arbitraria. Una detención arbitraria o un arresto arbitrario incluyen el arresto y o detención de un individuo en un caso en donde no exista una probabilidad o evidencia que ese individuo cometió un crimen en contra de un estatuto legal, o en donde no ha existido un debido proceso de ley apropiado. De alguna forma, acciones arbitrarias se hace por causa de impulso o falta de pruebas. Es por eso que el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 decreta que ninguna persona estará sujeta a arresto, detención o exilio arbitrario. Esto quiere decir que ningún individuo, sin respecto a sus circunstancias, será deprivado de su libertad o exiliado de su país sin primero haber cometido una ofensa criminal frente a un estatuto legal, y el gobierno no puede deprivar a un individuo de su libertad sin el debido proceso legal. Ahora que sabemos todo esto, ¿a quién va dirigido este derecho de libertad? Bueno, como sabemos, nadie debe de ser encarcelado simplemente por ejercer ciertos derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo es la libertad de expresión del artículo 9, la libertad de culto del artículo 18 o el derecho a solicitar asilo del artículo 14. El derecho a la libertad personal es fundamental y se extiende a todas las personas en todo momento y circunstancia, incluyendo a los migrantes y solicitantes de asilo, sin importar su ciudadanía, nacionalidad o estatus migratorio. Bueno, ya que sabemos todo esto, les voy a explicar qué hacer en caso de sufrir una detención arbitraria. Imagina que vas caminando de día por la calle de tu ciudad cuando de pronto la policía te detiene sin razón aparente. ¿Sabrías qué hacer? Desafortunadamente, las detenciones arbitrarias son una realidad cotidiana en nuestro país, pero a la vez es invisible, porque normalmente no sabemos qué hacer ni cómo denunciarlas. Inclusive no sabemos identificar cuándo una detención es arbitraria o no. Así que no conocer tus derechos te vuelve más vulnerable. Así que quizás estos rápidos consejos te resulten útiles. Primero lo primero, ¿cómo saber cuándo es una detención normal y cuándo es una detención arbitraria?
Bueno, a diferencia de cuando alguien comete un delito o está poniendo en peligro la seguridad de otras personas, una detención arbitraria sucede cuando una autoridad detiene a una persona sin que esté cometiendo un delito o sin ser considerado una persona sospechosa. Ahora regresemos al inicio. ¿Qué debes hacer si te arrestan de esta forma? Bueno, en primer lugar tienes el derecho de pedirles a los oficiales que se identifiquen y te informen el motivo de tu detención. Pídeles que te presenten ante las autoridades competentes y que te sea informado a dónde te trasladarán, para que alguien pueda avisarle a tus familiares y en caso de que te intimiden, humillen o torturen, hazles saber a cada autoridad en el proceso lo que pasó. Tú puedes grabar a los policías, pero ellos a ti no, y eso es muy importante en los últimos tiempos. Seguramente conoces casos donde gracias a una transmisión en vivo por redes sociales, los agentes han parado un arresto arbitrario. Ya que estamos con los celulares, también debes saber que si no estás poniendo en peligro a otras personas, no pueden despojarte de ninguna de tus pertenencias sin una orden judicial existente. Otro de los pasos claves en una detención y el cual no pueden prohibirte es la comunicación con alguna persona de confianza. Llama a algún familiar para explicarle la situación y el sitio donde te encuentras. En este momento es bueno aportar todos los detalles que recuerdes: lugar, hora exacta de la detención, rasgos físicos y nombre de los agentes y hasta el número de patrulla. Aunque algunas detenciones arbitrarias muy comunes consisten en dar un paseo en patrulla, o bien pueden terminar en la detención en el Ministerio Público. Ahí tienes derecho a hacer una llamada para ofrecer pruebas de tu inocencia y evitar ser expuesto ante medios de comunicación. Si eres menor de edad, a ser acompañado por tu padre, madre o tutor. Si eres menor de 14 años, los policías no te pueden esposar y deben trasladarte en la parte delantera de la patrulla. Si eres una persona migrante, la policía no puede preguntar por tu situación migratoria ni pedirte tus papeles, pasaporte o visa. Solo los agentes del Instituto Nacional de Migración están autorizados para eso. Y si eres mujer, toda revisión debe ser bajo tu autorización y ser realizada por una policía mujer. Ante todo, mantén la calma, no intentes huir o agredir a ninguna autoridad. A continuación verán un ejemplo de una detención arbitraria. Vargas Contreras, ¿no? Manda a poner papeletas a los que están filmando, no quiere que esto se difunda. Compartan en las redes, por favor. Miren, compartan en las redes lo que está pasando acá en la comisaría Santa Elizabeth. Miren, están interviniendo a todos los que están filmando. A ver, van a intervenir a todos. No van a intervenir a todos. ¿Por qué? Porque no quieren. Mire, todos los policías salen. Venga, venga. Venga tú, venga. Venga, mayor. Mire, el mayor le va a enmarrocar, señores. Cuidado, pasando, cuidado. Venga. Miren. A ver, arréstame. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, José? A ver, ya, póngame papeleta. Me empujaste. Ya, no me empujes. Tranquilo, póngame la papeleta. Póngame la papeleta. Póngame la papeleta. No me agarre. Por favor. Póngame la papeleta. ¡Auxilio! Ahora veremos qué consecuencias tiene una autoridad al cometer una detención arbitraria. Los miembros de la policía que detengan a una persona sin contar con la orden escrita de un juez competente y no se trate de un delito flagrante, es decir, si te detienen por su sola y propia decisión, cometen el delito notificado en el artículo 180 del Código Penal de los delitos contra la libertad individual, pudiendo ser sancionados con una pena de hasta 2 años de prisión, aparte de las indemnizaciones civiles por daños y prejuicios. Recordemos, los oficiales de policía miembros no son jueces competentes. Para concluir, verán un poema escrito por Martin Neumoyer
que da ilusión a las detenciones arbitrarias, titulado El silencio. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no soy comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no soy judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no soy sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada.